Para la visualización del perfil seleccionamos la carretera, damos clic derecho y mostrar visualización del perfil. Entonces acá el programa genera inicialmente propone una rasante, define unos puntos arbitrarios que posteriormente el diseñador puede modificar. Entonces cada punto de inflexión vertical está identificado por estos triángulos de color azul, los cuales se pueden arrastrar con el cursor a cualquier posición. Entonces a medida que se cambia la posición del punto de inflexión, el programa me va mostrando la longitud y la pendiente de las tangentes de entrada y de salida, así como la elevación del PI y la abscisa. Para ver los cambios en el modelo, entonces simplemente movemos el cursor por fuera del perfil y ya automáticamente hace los cambios. Igualmente, si deseamos agregar un PI vertical, entonces damos clic derecho y añadir VAB. Y si se desea eliminar, entonces simplemente clic derecho sobre el PI y suprimir. Lo bueno es que también aquí en el perfil se observa parte de la geometría en planta de la carretera. Entonces aquí nos indica el inicio y el fin de las espirales y las curvas circulares. Entonces, por ejemplo, acá ese es el punto donde finaliza la tangente, inicia la espiral. Hasta acá viene la espiral, inicia la curva. Hasta acá viene la curva, inicia la espiral. Y hasta acá viene la espiral, inicia la siguiente tangente. Entonces, para realizar un trazado más seguro, se debe evitar que las curvas verticales queden dentro de las curvas horizontales. Entonces, el manual de diseño geométrico nos define unas pendientes mínimas y máximas para la carretera. Dice que la pendiente mínima para un adecuado funcionamiento de las cunetas debe ser del 0.5%, esto con el fin de realizar una evacuación adecuada del agua. En casos de terrenos planos se puede bajar hasta 0.3%. En este caso es montañoso, entonces tendríamos en cuenta el valor del 0.5%. Y la pendiente máxima depende de la velocidad de diseño del tramo. Entonces en esta tabla nos indica la pendiente media máxima del corredor en porcentaje respecto a la velocidad de diseño del tramo. Entonces nosotros tenemos una vía primaria de una calzada con una velocidad de diseño de 60 km por hora, entonces la pendiente media máxima es del 7%. Y acá en esta tabla nos indica la pendiente máxima que puede tener el tramo. Entonces, primaria de una calzada y teniendo en cuenta la velocidad específica de la tangente vertical, entonces todas las tangentes verticales nos quedaron con una velocidad de diseño de 60 km por hora y para esa velocidad se pueden tener una pendiente máxima del 8%, pero la media de las tangentes no puede superar el 7%. También nos indica la longitud mínima de la tangente. Entonces, teniendo en cuenta la velocidad específica de la tangente vertical, obtenemos la longitud mínima. Entonces, para 60 km por hora son 170 metros. La longitud máxima está en función del tráfico pesado. Entonces, en este caso, como la vía está proyectada para tráfico liviano, pues no tendremos en cuenta el criterio de la longitud máxima, ya que pues para vehículos livianos las pendientes menores al 7% pues no se genera una reducción considerable en la velocidad de los vehículos. En el caso que se estuviera considerando tráfico pesado, entonces mediante esta tabla o esta dependiendo del tipo de camión de diseño, entonces podríamos sacar la longitud crítica de la tangente. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a hacer el ajuste
del perfil de la carretera. Entonces la primera tangente tiene una longitud de 457 metros con una pendiente del 4.4%, pero la siguiente tiene una pendiente del casi del 8%. Entonces vamos a elevar un poco esta para disminuir la pendiente de la siguiente tangente, y teniendo en cuenta también de no generar terraplenes tan grandes. Con el cursor del mouse podemos acercar o alejar la vista del perfil. También se puede modificar la escala de visualización vertical. Entonces 1 a 1, 2 a 1, haremos esta. Entonces, en el caso que tengamos que dejar una pendiente fuerte casi del 8%, entonces lo recomendable sería, siguiente a esa tangente, dejar otra pero con una pendiente baja para que los vehículos puedan descansar y retomar la velocidad de diseño del tramo. En el caso de los camiones, la pendiente recomendable para que retomen su velocidad es del 1%, pero pues como en este caso son vehículos livianos, se podría dejar, pienso yo, en un 4%, 5% por mucho, para que los vehículos puedan retomar nuevamente la velocidad que traían. Como se puede ver, esta es una curva con espirales, esta también, y esta es la única curva simple que tenemos, que es, aquí indica el PC y el PT. Así sucesivamente vamos cuadrando nuestro perfil, teniendo en cuenta que las tangentes tengan una longitud superior a la mínima y que su pendiente no sobrepase la pendiente máxima. Entonces hay veces para mover el PI con el cursor resulta un poco impreciso, entonces para desplazarlo simplemente damos clic sobre el PI y con las flechas del teclado lo podemos mover hacia arriba, hacia abajo, adelante o atrás. Entonces así podemos cuadrar un poco mejor la pendiente de la tangente. Cuando ya esté ubicado el PI en su sitio, entonces damos clic sin mover el cursor, porque si no el PI se mueve de su sitio. Aquí ahora el siguiente. Este sería un tramo en el que los vehículos descansarían y retomarían la velocidad. Así sucesivamente se va cuadrando el perfil. Entonces esto es un proceso repetitivo. Luego de cuadrarlas por primera vez, miramos a ver si podemos corregir algún punto para modificar las pendientes, las longitudes de las tangentes, y así pues lograr un trazado con un movimiento mínimo de tierras y con pendientes que permitan una circulación de vehículos adecuada. Entonces finalmente, ya después de haber hecho el proceso de adecuación del perfil de la vía, entonces nos quedó con las siguientes pendientes. Entonces la primera tangente quedó con una longitud de 544 metros y una pendiente del 5.25%, la siguiente de 570 metros y una pendiente del 6.13%, la siguiente de 807 metros a una pendiente del 7.93%, casi del 8%. La siguiente tangente entonces se dejó con una pendiente más suave para que los vehículos retomen la velocidad que traían. Quedó de 911 metros a una pendiente del 4.94%, y finalmente un tramo de 362 metros a una pendiente del 7.99%. Siempre quedó con unas pendientes pronunciadas, esto debido a que el terreno es un poco montañoso y
Si nos bajamos mucho, entonces ya se genera mucho corte y finalmente pues no alcanzaría, llegaríamos a esta parte con unas pendientes muy grandes. Entonces esta es una opción aparentemente viable tanto en seguridad como en movimiento de tierras. También aquí se puede ver que los PIs quedaron por fuera de las curvas horizontales. Entonces lo siguiente sería añadir las curvas verticales a los puntos de inflexión. Pues aquí la norma nos explica los tipos de curvas: las verticales convexas, verticales cóncavas, las curvas simétricas y asimétricas, y nos define unos criterios para las longitudes mínimas que deben tener. Entonces, dependiendo del criterio de la seguridad y la longitud mínima de la curva según el criterio de operación. Esto para curvas convexas y cóncavas por aparte. Aquí está para curvas cóncavas la longitud mínima según el criterio de seguridad y según el criterio de operación. Y también para cada una establece la longitud máxima que puede tener. Para realizar la verificación de si cumplen o no las longitudes, entonces primero procedemos a generar las curvas. Entonces simplemente damos clic derecho sobre el PI y le damos en la opción añadir acuerdo vertical. O sea, ya vemos que se añadió la curva vertical y actualizamos el modelo. Listo. Esta es la primera curva. A la siguiente igual añadir acuerdo vertical. Añadimos la curva para todas y actualizamos el modelo. Para saber las propiedades de las curvas, damos clic derecho sobre el PI y damos en la opción propiedades de curva. Pues aquí nos muestra la inclinación de la rasante de entrada, la inclinación de la rasante de salida, el valor K, que es muy importante, es con el que vamos a evaluar si cumplen las curvas o no, la longitud de la curva, la longitud de la tangente de entrada, de la tangente de salida, distancia de iluminación, la abscisa del punto medio, el punto de curvatura, la abscisa del PI y la abscisa del punto de tangencia. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que arroja el programa, podemos realizar un control de las curvas verticales. Entonces, para curvas convexas, según el criterio de operación, la longitud mínima se calcula mediante esta fórmula: 0.6 por la velocidad de la curva vertical. En este caso, todas las curvas verticales están de 60 km por hora. Aquí en la hoja de Excel calculamos esos valores. Entonces, la longitud mínima de la curva vertical convexa para esa velocidad entonces serían 36 metros, y la longitud máxima de las curvas verticales convexas entonces se definen mediante el parámetro K, y este parámetro K es la distancia horizontal en metros necesaria para tener un cambio de pendiente del 1% a lo largo de la curva. Entonces con este factor es con el que vamos a verificar si las curvas cumplen o no. Entonces la longitud máxima está definido por un K máximo de 50. Y para la curva cóncava, según el criterio de operación, entonces la longitud mínima también es 0.6 por la velocidad de la curva vertical. Igualmente es 36 metros.
y la longitud máxima para las curvas verticales cóncavas. Entonces en esta tabla se obtiene el factor K para la curva, teniendo en cuenta la velocidad específica. Tenemos una velocidad de 60 km por hora, entonces nos dice que debe tener un factor K como mínimo de 18, y para las convexas un factor K mínimo de 11. Aquí ingresamos estos datos. Para las curvas convexas un K mínimo de 11 y un K máximo de 50, y para las cóncavas un K mínimo de 18. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, procedemos a revisar si las curvas están cumpliendo o no. Entonces, la primera curva, nos acercamos para mirar qué tipo de curva es. Aunque bueno, se puede mirar por la pendiente de las tangentes. Entonces la entrada es de 5% y la de salida es del 6%. Eso quiere decir que es una curva cóncava. Entonces, para las curvas cóncavas tenemos estos criterios. Entonces vamos a verificar la longitud. Entonces, dice que para curvas cóncavas la longitud mínima debe ser 36 metros y actualmente tiene 20. Entonces no está cumpliendo el criterio de longitud. Y el valor K, el valor K mínimo es 18, tiene un valor K de 22. Bueno, en este caso sí está cumpliendo, pero entonces vamos a modificar un poco la curva. La seleccionamos y a medida que movemos el PI, entonces se modifican automáticamente las propiedades de la curva, pero vemos que la longitud sigue siendo la misma. Entonces, para cambiar la longitud de la curva, entonces damos clic derecho sobre el punto de inflexión y seleccionamos la opción mostrar en el lienzo, porque aquí como tal en la ventana de visualización del perfil no permite modificar la longitud, entonces es necesario hacerlo aquí en el modelo. Entonces acá estos cilindros de color amarillo me indican el punto inicial y el punto final de la curva vertical, y el cubo de color gris es el punto de inflexión vertical. Entonces, para modificar la longitud damos clic sobre cualquiera de los dos puntos amarillos y especificamos su longitud. Entonces, según los cálculos, la longitud mínima debe ser 36 metros. Vamos a indicarle que sea de 40. Listo. Y ahí ya se modifica la longitud de la curva. Entonces revisamos las propiedades de la curva nuevamente. Entonces vemos que el valor K nos quedó de 20.6 y el mínimo es de 18, está cumpliendo, y la longitud mínima es 36 metros y tiene 40. Entonces de esa forma es que se modifica la longitud de las curvas verticales, y realizamos lo mismo para las demás. Entonces ya como tal tendríamos nuestra carretera diseñada prácticamente. Ya hicimos todas las verificaciones del diseño en perfil y el diseño en planta. Entonces lo siguiente sería la parte de la sección transversal, verificar los anchos el ancho de la calzada, el bombeo, el ancho de las cunetas y de las bermas, lo cual se verá en el siguiente video.